de su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, mis hermanos. Entre tanto oramos, doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad, por el momento que nos has dado de poder estar en la iglesia, Padre, listos y preparados a compartir las sagradas escrituras, del cual te pedimos que nos des un corazón entendido a tu palabra y abra nuestro entendimiento más todavía, Padre, enseñándonos que tú tienes todas y cada una de las cosas prácticamente bajo tu control. Ahora te pedimos, oh Dios, que estas palabras hagan un efecto en nuestra vida, nos ayuden con el diario vivir y con los acontecimientos que vienen a nosotros. Esto lo decimos en amor a tu Hijo Jesucristo, por quien hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Génesis, hermanos. El primer libro, vamos al capítulo 11. Busque ahí, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así nos esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el mensaje que queremos llevar este día. Te pido en el nombre tomado de Jesucristo, como en todo momento, nos des las palabras para poder mostrar todos los acontecimientos que vengan a nuestra mente conforme a esa edificación y ese esparcimiento y esa confusión de lengua que se tuvo en esos días. Pues en nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues ahora tenemos la oportunidad, hermanos, de poder entender parte del dialéctico, de los lenguajes, parte de por qué sobre el mundo existen tantos y diferentes idiomas. Algunos creen que hay unos 1300 idiomas, entre idiomas y dialectos y todos los diferentes tipos de hablas. Pues la Biblia tiene un contexto, el cual nos va a llevar a cada uno de nosotros a poder tener un conocimiento un poquito más amplio. El sermón yo le he titulado Confusión Universal. Y viendo en sí la lectura y viendo en sí una forma de pensar, ya sea de Dios, él se había dado cuenta de que un solo lenguaje, una sola forma de hablar, de pensar, de emitir las palabras, traía más problemas sobre la tierra, traía más dificultades. Los hombres se entendían donde fuera. Ya usted mira en
China, estuviera en Alemania, estuviera en Australia, estuviera del lado del sur, si quiere, Bolivia, Perú, Argentina, o estuviera en Centroamérica, todos nos entenderíamos. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios nos damos cuenta que era una sola lengua. Y esto, a la vez que estaba expresando los sentimientos, pensamientos, ideas que venían, nos damos cuenta de que esto había causado algo tremendo. Posteriormente de la inundación que había habido, pues Dios le dio la oportunidad a 8 personas que fueran salvos. Y dentro de estas 8 personas había una oportunidad de multiplicación. La tierra comenzaba nuevamente a multiplicarse. Estos 3 hijos de Noé, cada uno de ellos agarró un sector en el cual se habían ido y comenzaron las multiplicaciones. Pues se dio la oportunidad de que los hombres, debido a que tenían una sola lengua, un solo lenguaje, una sola manera de cómo se comunicaba, conforme la Biblia nos dice que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Se entendían claramente. Es como que todos hablaran español, o todos habláramos inglés, o todos habláramos francés, cualquiera fuera el lenguaje, todos hablamos. Algunos creen que viene de los semitas, viene desde mucho tiempo atrás, y que esto posiblemente era una mezcla de hebreo y griego, y la forma en cómo se expresaba. Pero yo creo que usted pueda ver que era un lenguaje universal. Así como el diluvio había sido universal, así había un lenguaje universal. Y el lenguaje viene a través de estas personas que habían sido salvas. Ellos comenzaron a transmitir su manera de expresión, su manera de hablar, su manera de interpretaciones, y podemos ver que la palabra de Dios en este contexto, cuando nos manifiesta, es literalmente que eran palabras que todos y cada uno entendían a donde fueran y a donde estuvieran y con quien estuvieran. Mas la palabra de Dios dice que aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinai. ¿Qué significa esto? Que estas personas viajaron, llegaron a cierto lugar en el cual habían encontrado una tierra prácticamente libre, una tierra rara, una tierra preciosa. Cuando la palabra habla de que salieron, habla de ese contexto de que fueron fuera. Significa de que al ver el lugar, pues les vino a la mente, ¿qué tal si construimos en este lugar una torre que llegara hasta los cielos? Hermanos, yo he estado viendo aquí en la computadora, y a través de la historia nos damos cuenta cuántos edificios han sido construidos, pero son mega edificios, hermanos. Entre estos, el más alto está ubicado en los Emiratos Árabes, es la torre Burj Dubai. Está en Dubái. Esta torre tiene una altura de 829 metros sobre la faz de la tierra. Yo quiero que usted pueda entender situaciones como cuando fue el diluvio universal. La palabra de Dios nos manifiesta el acontecimiento fue magno, fue grande. ¿Qué significa? Que el diluvio universal todavía cubrió hasta las montañas más altas, y entre esto está una montaña que es altísima, se llama el Monte Everest, anda alrededor, no recuerdo si son 8 kilómetros también. Solo póngase a ver, no recuerdo si eran 5 o 8 kilómetros, pero póngase a ver la magnitud de la altura. Esta torre, Dubái, que es una de las, bueno, es la más alta que hay ahora mismo en el mundo, la construyeron los hombres. Pero quiero que usted pueda ver el acontecimiento también dado bíblicamente de la antigüedad.
Como los hombres viendo la necesidad de querer llegar a los cielos, de querer llegar a Dios supuestamente. Hermano, la única manera de llegar a Dios es muerto espiritualmente. No hay otra forma. Ahora vemos que a pesar de todo eso, muchos países como Chicago, está el Empire State, está también ahí en Taipei 501, 508, está en otros, en varios lugares del mundo. Por lo que yo he estado teniendo la oportunidad, me metí en el internet y me voy admirando de ver todas estas cosas preciosas. Torres de 610, de 595, de 492, hermanos, son altísimos. La Biblia no especifica la altura de la torre que el hombre estaba creando. Pero con lo que yo le he dicho, no importa qué tan alto la hagan, no llegan a los cielos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque los cielos es el reino de Dios. No llegan. Entonces, yo quiero que podamos nosotros enfocarnos cómo esta gente, queriendo alcanzar, vieron una tierra con probabilidades. ¿Qué es lo que hace cuando un hombre crea una cosa que llama la atención? El hombre empieza a ganar ¿qué? Fama. Empieza a llamar la atención de él. Empieza a desviar la atención de la gente hacia Dios y la atención hacia el hombre. Pues esto era parte de la historia de la Torre de Babel, que había dado inicio con un hombre llamado Nimrod, que él había visto que había una manera de cómo llamar la atención de la gente. Construyamos una torre, levantémosla. ¿Y qué hace la gente? Se empieza a desviar del camino de Dios. Se empieza a apartar de las cosas de Dios. Se empieza a alejar. Empieza a adorar. ¿Alguien ha ido? No lo voy a mandar muy lejos. A Guatemala, mire, ya han visto los edificios. Han ido a Panamá. Hermano, desde que usted llega a Panamá, todos los panameños saben que usted no es de ahí. Todos se dan cuenta que usted no es de ahí. Porque lo primero que usted está que algo y lo están bolseando aquí abajo. Ni cuenta de lo que le iban a cargar por estar viendo el edificio. Mira ese. ¿Por qué? Porque el que es de ahí ya no le importa. Ya no le llama la atención. Si usted va a Nueva York, la Gran Manzana. ¿Qué parte mordió usted? No sé, pero es la Gran Manzana. Todavía va en el carro y saca la cabeza. ¡Qué alto ese edificio! Hoy, si usted llegara a Dubái, ¿qué sucedería? Miren, ese edificio se ve a kilómetros o millas de distancia. Se ve el gran pico del edificio levantado. ¿Cómo habrá sido la torre? Era algo que los hijos de los hombres, conforme la Biblia lo manifiesta, estaban creando para adoración. No olvidemos que eran tiempos en el cual se adoraban muchos ídolos. Era una forma de distracción hacia el pueblo. Era una manera de llamar la atención a la gente. Pero la palabra de Dios dice que cuando aconteció, que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Qué significa? Que se quedaron en ese lugar. Según cuentan, la torre parece que estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, geográficamente, un lugar perfecto. ¿Por qué? Había afluencia de agua, había todo lo que necesitaba. Y vamos a darnos cuenta los implementos que se usaron para poder levantar esa torre. Mas la palabra de Dios dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Hermano, lo de los ladrillos es una cosa ancestral. Viene desde más allá. Viene desde los tiempos bíblicos. Viene desde los tiempos en los cuales los sumerios y todas estas civilizaciones utilizaron estas clases de materiales para poder edificar
esto que iban a hacer con ladrillo era porque el lugar, algunos manifiestan posiblemente que ese sector de Mesopotamia no era un lugar donde había suficientes piedras. Por tanto, si era un lugar arcilloso, un lugar que abundaba la arcilla, abundaba el petróleo, y como dicen que donde hay petróleo hay todos esos complementos que salen del petróleo. ¿Cómo se llama esa cosa en la calle? La cosa negra esa, ¿algunos se acuerdan? Asfalto. Entonces, ¿qué significa? Que había todos estos materiales que iban a servir para poder levantar algo la cual el viento no tirara. Más la palabra de Dios en el contexto cuando dice: hagamos ladrillos, usámonos con fuego. ¿Qué significa esto? Anteriormente los ladrillos se hacían, pero no se cocinaban, sino que se dejaban en el sol. ¿Cuánto han hecho esas casas de pajareque? Y algunos la han hecho, yo he visto aquí, que han hecho una casa de unos grandes ladrillos de barro, de adobe, para que usted lo sobe. Entonces, nos damos cuenta de que son construcciones ancestrales, cosas que vienen desde mucho tiempo. Y ellos se daban cuenta de que no podían hacer de ese material de la arcilla cocinada porque tenían que deshacerla, caminar encima de ella y hacer la pasta, meterla como en tipo un molde. De ahí la ponían al sol que se secara, pero le salía mejor. Hoy, como usted puede ver, los ladrillos rojos son famosos. ¿Por qué? Porque son ladrillos que entran bajo cierta temperatura. El fuego, ¿qué es lo que hace? Transforma el material, hace que el material se solidifique, se haga mucho más duro, mucho más fuerte, se haga de una manera más resistente, que aunque le penetre el agua, no se deshace, no se destruye. Por tanto, ellos pensaron: hagamos ladrillo y cozámonos con fuego. ¿Para qué? Para darle ese proceso de endurecimiento, ese proceso de que podían almacenar hoy mucho más uno encima del otro. Y todavía dice la palabra: y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. ¿Qué hicieron con el ladrillo, con el asfalto? Vienen, como eran lugares, usted se da cuenta, todos estos lugares que tienen las torres altísimas son lugares de dinero. ¿Por qué? Debido al petróleo. No solo eso, también tenemos que mirar su geografía. Son lugares que tienen unas planicies muy preciosas y muy grandes, que son aptas como para edificar cosas con dimensiones exorbitantes. Entonces, cuando habla de la palabra asfalto, recordemos que uno de los lugares que más petróleo tiene es el lado del Medio Oriente. Allí ellos encuentran asfaltos en diferentes puntos geográficos del país, si quieren, y lo explotan. Pero el asfalto tiene su proceso también. Y dentro de lo que es el proceso del asfalto está lo que viene más abajo. Me parece que cuando abren uno de estos hoyos, si le queremos llamar de esa manera, porque no sé cuántos metros, dependiendo de la tierra, van tantos metros o kilómetros dentro de la tierra y después estalla. Tira una situación que dicen que huele bastante mal, de ahí viene no sé qué, o sea, hasta llegar a lo que es el petróleo. El asfalto es el que es como un poco pegajoso, es como ligoso. Pues ese era el que iban a utilizar en vez de cemento, como normalmente ahora hoy en día lo hacen. El asfalto, dicen que usted pega 2 piedras con eso, dicen que difícilmente la puede volver a arrancar. Y si no me cree, mire las calles. Las calles están hechas prácticamente, muchas de ellas hoy en día, de asfalto. ¿Por qué? Por la consistencia que tiene, por la resistencia que tiene, por la durabilidad. Porque uno de los pensamientos de construir la torre era darle consistencia, resistencia y durabilidad. De manera de que esa torre quedara ahí erguida por muchos años. Pero cuando ellos toman estos asfaltos era para poder que la torre de una vez quedara, como quien dice, impermeabilizada. La palabra de Dios nos dice en el contexto
Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con asfalto. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vemos cómo empiezan a combinar materiales para edificar. Si usted se da cuenta, bien sorprendente, las casas que se hacían hace unos años aquí en el país, y todavía hay lugares que las siguen construyendo. Las hacen de ladrillos de palo, otros las hacen de, no me acuerdo cómo se llama, unos palos que parecen bambú. ¿Cómo se llaman esos palos? No, el otro más delgado, que son redonditos, que lo paran y después lo amarran y le llenan de mezcla. Vara de Castilla para el castigo. Entonces, le tienen esas casas también hechas de vara de Castilla, pero ¿qué es lo que? Como las hacen de barro, de alguna manera buscan como darle una impermeabilización a eso. ¿Por qué? Porque si solo agarraran el barro, lo mezclan con agua y lo ponen, cuando llueve, capaz se viene otra vez para abajo. Entonces usan otros materiales para darle la consistencia. ¿Por qué? Porque el hecho de tener algo que sea durable es el tipo de mezcla, la manera como ha sido creada. La palabra de Dios nos dice en el versículo 4: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. ¿Qué era lo que ellos estaban pensando? Estaban pensando en edificar una ciudad. ¿Por qué? Porque habían pensamientos. Acordémonos, ¿cuántos problemas hay en las ciudades? ¿No se ha dado cuenta que la gente que vive así en los pueblos, una casa aquí, como al kilómetro hay otra, como al otro medio kilómetro hay otra, como a los 4 kilómetros, viven con menos problemas? ¿No se han dado cuenta? Viven más tranquilos. La ciudad, ¿qué sucede? La aglomeración de la gente, eso ya empieza a causar ciertas incomodidades. Las personas empiezan a vivir una vida más de rutina. En los tiempos antiguos, ¿cómo vivían? Como nómadas. Andaban de un lugar, se cansaban de aquí, vámonos para Guachapán, vámonos para Ibilico, y así. Entonces, hoy no. Las ciudades, ¿qué es lo que hacen? Concentran más violencia cuando dicen amén. Amén. Maldades cuando dicen amén. Amén. Prostitución cuando dicen amén. Hermanos, y eso era lo que querían hacer. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros algo que es muy claro. Cómo esta gente habían empezado a construir estas ciudades. ¿Qué significa construir una ciudad? Que ahora hacían casas o viviendas o lugares para cada quien de las diferentes familias. ¿Por qué? Porque era una manera de tenerlos cerca. ¿Para qué? Para construir lo que era la torre. Miren, esta torre iba a ser más de perdición que de beneficio. ¿Qué es lo que causó que todos pudieran al unísono decir o decidir hacer la torre? La palabra de Dios nos enseña el lenguaje, forma, cómo se comunicaban. Así como ahora usted entiende español, digamos que todo el mundo entendía español solamente, porque eso era lo que se hablaba. Y vemos cómo estas palabras empiezan a llegar al corazón de cada uno de las personas y cómo ellos empiezan a ver. Me gustaría que se fuera un poquito atrás. Busque Génesis 4:17. ¿Qué dice la palabra? Y conoció Caín a su mujer, y la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Qué significa? Caín fue el primero que empezó. ¿Quién era Caín? ¿Alguien se acuerda qué hizo Caín? ¿Ah? Entonces, ¿era bueno Caín? Pensamientos. ¿Por qué? Quiero que usted observe esto. Una de las ideas de Dios era hacer que el hombre viviera, trabajara en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Que el hombre tuviera un lugar donde él disfrutara lo que hacía. Pero no fue así.
Miren lo que dice el libro de Génesis. Váyanse a Génesis 9:1. Dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué significa? Que había un mandato de Dios. Que se multiplicaran, que se fructificaran, significa que trabajaran la tierra. Pero viene la idea de otro hombre ahora, de levantar un edificio. Vemos la idea de dónde vienen las ciudades, de Caín. Caín, después de lo que había cometido, pues en él estaba la maldad. Y dicen que el que mata una vez no tienta para volver a matar. Entonces, en él estaba ya la maldad de poder seguir adelante. Así que él decidió hacer una ciudad en nombre de su hijo Enoc. Más la palabra de Dios nos da esta enseñanza tan clara, porque dice que se construyera una ciudad y una torre cuya cúspide llegase al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Imagínate el pensamiento. ¿Cree usted que Dios ya no le estaba diciendo a ellos algo? ¿Por qué? Aquí está la clave. Quiero que lea cuidadosamente ese versículo otra vez. ¿Qué dice el versículo 4? Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. Ahí hay una. 2, una torre. Lo que querían hacer para apartarse de la bendición de Dios. 3, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. ¿Qué significa? Que ellos querían la gloria para ellos. Mas la palabra de Dios nos dice: por si fuéramos esparcidos. ¿Tenían o no tenían conocimiento de que Dios no le parecía lo que posiblemente iban a hacer? Tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque sabían que esto podía causarle de que se esparcieran. Pero ¿por qué estaban pensando así? Ahora, quiero que usted pueda ver esto. La maldad no era al mismo nivel cuando Dios destruyó la tierra. ¿Por qué destruyó Dios la tierra? Digan, porque se había ido en ascenso la maldad, se había ido multiplicando. Pues ahora ellos estaban viendo, bueno, ya había dado ese acontecimiento, posiblemente en su mente estaban pensando: construyamos una torre que si Dios vuelve a mandar agua sobre la tierra, aquí estaremos en la gloria. Posiblemente era el pensamiento de ellos, pero ya Dios había hecho parte. Había dicho que no destruiría más la tierra con agua. Entonces su mente estaba errada, la manera como lo estaban viendo, como lo estaban enfocando. Más la palabra de Dios en el contexto nos lleva a que podamos nosotros entender esto. ¿Qué dice el versículo 5? Y descendió Jehová para ver, ¿qué cosa? La ciudad. Hermanos, Dios nunca deja solo a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Está pendiente de nosotros. ¿Saben por qué? Él sabe lo que somos. Dígale al que está a su lado: Dios sabe lo que somos. Miren, descendió. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios descendió? Cuando creó todo. Posteriormente de haber creado todo, puso al hombre. Y vuelve y desciende cuando vio la maldad del hombre en la tierra al hacer lo que se le había indicado no hacer. ¿Qué era lo que no tenían que hacer? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer del árbol que estaba en el centro del huerto, bajo Dios otra vez. Y comenzó a llamar al hombre. El hombre que sintió pena, sintió remordimiento, sintió nostalgia, sintió todo lo que no había sentido. ¿Por qué? Porque hasta se escondió. Ahora vemos en el contexto del versículo 5, cuando nos dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Quiénes la estaban edificando? Los hijos de los hombres. ¿Qué significa? Que los hombres estaban edificando esa torre, estaban edificando esas ciudades. Hermanos, no recuerdo en qué año, en los Estados Unidos, cuando se dio la fiebre del oro, sabe que muchos murieron. Posiblemente murieron más que el oro que pudieron haber encontrado. Nos damos cuenta que tenemos este canal de Panamá
¿Sabe usted que la primera vez que empezaron a trabajar en el canal, la cantidad de gente que murió y posteriormente después los que murieron por la fiebre amarilla? No tienen idea, pero es una cantidad exagerada. ¿Por qué? Según pude darme cuenta yo, porque conocí uno de los señores que yo ayudaba, trabajaba en el canal, tenía monedas de oro, hermanos. Y él me contaba y me dijo claramente que parte de las muertes, de muchas muertes, no de las muertes, muchas muertes, fueron gracias porque como ellos vivían como un hangar, por decirlo así, cada uno tenía su cama o su dormitorio ahí en el hangar, pero la cosa que llevaban alimentos a las camas, a los lugares donde estaban, y al irse a trabajar se les llenaba de hormigas, las hormigas se subían a comer los alimentos, y para evitar de que subieran las hormigas, venían ellos y en cada pata de las camas tomaban unos cubitos o tambitos o botecitos o latitas y la llenaban de agua y la ponían en la parte de la cama en el agua, así las hormigas no subían. Todos estaban felices porque ya no se les subían las hormigas. ¿Pero qué causó esto? Causó la proliferación de zancudos, de mosquitos, que fueron lo que posteriormente empezó a picarlos y les daba fiebre y temblaban y nadie se daba. Cuando venían a sentir, los encontraban muertos. Tomó tiempo descubrir por qué eran las muertes, pero se dieron cuenta que era a causa de los zancudos, los animales, los mosquitos, fueron los que mataron a muchos otros. Hermanos, ¿qué era lo que había ahí? Había una conglomeración de gente con un propósito común. ¿Cuál era? El canal. Nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña que descendió Jehová a ver esa ciudad. Quería ver lo que estaban haciendo. Y posiblemente a él descender va viendo, hombre, estos mandan bien. Mira lo que quieren hacer. ¿Cuál era el propósito de llegar a los cielos? Si solo con las torres que yo le he dicho, tenemos las torres que estaban las torres gemelas, ¿se acuerdan? Esas andaban en 400 y algo de metros. ¿Cuál era el hecho de querer hacer un edificio tan alto para querer llegar más cerca de Dios, hermano? Si usted hoy no tiene que ir tan alto para llegar a Dios, porque Dios lo tiene en su corazón. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que Él descendió para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. ¿Cuánto era el pueblo, hermano? Uno solo. Algo estaba pasando, algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque él se estaba dando cuenta que esa torre iba a traer problemas y él quería que ellos vieran de que no tenían que dudar de su promesa, porque la palabra dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hermanos, ¿qué es lo que piensan? ¿Alguien puede leer el versículo? ¿Alguien lo lee ahí? Dígame, léalo, hermano, no tenga pena. Le quiero enseñar algo con hechos. ¿Por qué? Porque cuando la palabra nos dice y han comenzado la obra y nada les hará desistir, ¿qué significa? El pecado, hermano. Así es el pecado en la vida del hombre. Nada lo hace desistir. Una vez usted la vio con su tanquita, con su hilo dental, se fue. Una vez usted le entró en la mente que esa es, nadie se lo quita de la cabeza. La palabra dice, nada los hará desistir de lo que ellos habían pensado. ¿Qué significa? Que ya estaban decididos. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Mas la palabra de Dios, en el contexto que estamos pudiendo ver, nos damos cuenta que la Torre de Babel era prácticamente que el hombre estaba dudando de sus capacidades, estaba dudando de lo que Dios le había prometido a este hombre llamado Noé. Estaban pensando que podía suceder otro catástrofe o algo.
Miren, yo le quiero preguntar algo. ¿Hay alguien que ha estado en algún edificio cuánto tiempo? Hermano, ¿sabe usted que es peor allá arriba que abajo? Yo le digo porque he vivido en edificios casi toda mi vida. Mire, usted no tiene para dónde correr, lo único que puede saltar para caer abajo. Por lo menos va a volar ese ratito. ¿Cómo termine? No sé. Pero disfrute el momento que vuela, hermano. Si no tenemos alas y volar ese momento, no hay para dónde. Pero miren qué feo es, hermano. Y los que han tenido la oportunidad de ver en el terremoto un edificio, cómo se mueve así, hermano, yo le diría, mejor mira dónde se va a poner usted por si se viene abajo. ¿Por qué? Porque estas palabras, cuando dice que habían comenzado algo y nadie le iba a hacer desistir, significa que no le iban a hacer cambiar sus pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Por qué? Él está pensando diferente a nosotros. Y el hombre no iba a cambiar esa forma de pensar. Ellos iban a querer seguir adelante. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían esos pensamientos malignos en su mente. El pecado había llegado y ellos estaban viendo de qué manera seguir y salir adelante. El versículo 8 que nos dice, no, el 7. Ahora, el 7, ya me fío hasta el 8, el 7. Ahora pues, descendamos. Hermanos, aquí estamos viendo algo maravilloso. ¿Por qué? Váyase a Génesis. Busque Génesis 1:26. Le voy a mostrar algo. ¿Qué dice ese versículo? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. ¿Qué dijo Dios? Vemos la deidad de Dios. ¿Qué estaba sucediendo? No estaba hablando solo. Le dijo a alguien más, descendamos. Es como cuando las mujeres van al baño, ¿qué hacen? Ay, mira, acompáñame, venite. Siempre van dos, ¿no? Usted es raro que ve con una mujer vaya sola al baño. Hoy en día los hombres ya están agarrando ese hábito también. Tengan cuidado. Pero Dios estaba mostrando, estoy compartiendo con quien estoy. Descendamos, vayamos a ver. Porque la palabra cuando dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Qué significa esto? Tenía que venir él. ¿A qué? A dar esa confusión. Que ese lenguaje, que uno no entendiera los del otro. Y así se pudiera, como por decir, disolver esos grupos, esas magnitudes de personas. Cuando esta palabra en el contexto dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Algunos creen que había una sola lengua universal. Muchos piensan que esto tenía que ver posiblemente con una mezcla de hebreo con posiblemente griego, y que viene desde los tiempos de los sumerios, en el cual este lenguaje, cuando iba apareciendo ya todo este contexto bíblico de la gente que se habían unido para poder edificar y crear este monumento y esta ciudad en la cual iban a vivir alrededor, cuando él le dice, vayamos, descendamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, si usted habla inglés y otro habla francés, no se entienden tan fácil. Eso era lo que Dios quería hacer. ¿Qué era lo que quería hacer? De manera que si no había un entendimiento en cuanto a la comunicación, no era tan fácil el maquinar y el querer trabajar en comunión para poder edificar o hacer algunas otras cosas. Y estas palabras, cuando dice que descendieran para confundirlos a todos conforme el habla que estaban cada quien entendiendo, era que él no quería que esto avanzara. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta, hermanos, que ¿a dónde nos lastimamos más? Donde nos entendemos.
Yo cuando recién vine al país y empezaba a entrenar, yo no sabía sobre el contexto de algunas palabras. Y a mí me hacían ver de otra manera. A mí me hacían ver que una que utilizan del cero, me decían que era un cero bien grande. Y yo le decía a los muchachos, sin saber, y todos se mataban de la risa. Y yo decía, ¿y qué pasa? Pues si no dicen que es un cero bien grande, ¿y cuál es el problema? Hasta después voy descubriendo. Y ese era el problema. ¿Por qué? Porque como yo no entendía el lenguaje salvadoreño, lo decía, pues y hasta el público lo gritaba, porque no sabía. La gente se me quedaba viendo y le daba risa. ¿Por qué? Por ser extranjero. Yo iba caminando y me pisaron mis zapatos y yo me esté pisando y todos se mataban de la risa. Pero era la mentalidad de las personas. Y a mí me daban risa cuando decían, mira la chucha. A mí me daban risa porque allá es otra cosa. Entonces ellos decían, este está loco, nosotros nos reímos de una cosa y él se ríe de otra. Eso es lo que Dios estaba haciendo, confundiéndonos a todos, que no entendieran que para lo que usted significa $1, para ellos significa otra cosa. Para lo que usted significa saltar, para ellos significa otro motivo. Entonces eso era lo que Dios quería llevar al pueblo, que se dieran cuenta de que nadie iba a entender qué es lo que el otro le quería decir. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué significa esto, hermano? Vino el Señor y los empieza a confundir en el lenguaje. Todos, como empezaron a hablar diferente lenguaje, ¿qué les tocaba? Buscar entre lo que hablaban o lo que oían. Hey, yo me entiendo con este, mira. Y así empezaron a hacer los diferentes grupos y a irse, a apartarse. Por tanto, estas palabras, cuando nos dice que así los esparció Jehová, nos muestra claramente. Váyase a Génesis 10:25. Si lo tiene, me da un amén. ¿Qué dice ese versículo? Y a ver, nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. ¿Qué significa? 2 hijos con nombres que posiblemente ellos ni sabían por qué. ¿Por qué? Porque nacieron en los tiempos en que se repartieron esas lenguas, la tierra. Vaya, mire lo que dice allí mismo para que podamos ver el versículo 32. ¿Qué dice? Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de esto, ¿qué sucedió, hermano? Se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces hubo algo, hubo un acontecimiento que se dio. Volvemos nuevamente a nuestro texto inicial, el versículo 9, que nos dice: por esto fue llamado el nombre de ella. ¿Cómo se llama ese nombre, hermano? Babel. Y aquí nosotros podemos ver con toda claridad ese nombre, el cual estaba mostrando los acontecimientos de Dios. ¿Cuáles eran los acontecimientos de Dios? La expansión de todos, la confusión de todos, las lenguas, exactamente. Entonces vemos cómo Dios Todopoderoso empieza a confundir a toda esta gente. ¿Por qué? Porque algunos manifiestan de que el nombre Babel viene de la palabra Badal, diga Badal, una palabra hebrea que significa confundir. Ahí viene ese nombre. ¿Qué hizo el Señor? Cuando bajó, los confundió a todos. Ya nadie sabía qué era lo que quería decir exactamente hasta que se fueron encontrando entre ellos mismos. Nos damos cuenta también de esta palabra. Como dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué sucede si usted está? Uno habla español, otro habla mandarín, otro habla francés, otro habla hebreo. ¿Quién te dice a quién? ¿Qué? ¿Ah? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacen seña, pero la seña que usted hace no significa para el otro lo mismo tampoco. ¿Sabía eso?
pareciera que significaba, pero tiene interpretaciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cada quien me empieza a buscar. Hey, mira, hay alguien que pueda traducir, hay alguien que pueda entender lo que estoy diciendo. Y eso fue un problema cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, que no había comunicación. Habían países que eran aliados, pero no entendían. Y usted se da cuenta que todavía existen esos problemas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo que estaba buscando era que el hombre pudiera vivir en armonía, pudiera vivir de una manera en que hubiera amor, pudiera vivir de una manera en que hubiese comprensión, pero no se estaba dando eso. Mire cómo están cada uno de los países que hablan la misma lengua. Miren, ¿dónde hay más problemas? ¿En los pueblos o en las ciudades? En las ciudades, hermanos. ¿Dónde está mayor la perdición? ¿En los pueblos o en las ciudades? En las ciudades. ¿Dónde nos dicen más palabras que lastiman? ¿En los pueblos o en las ciudades? En las ciudades. Entonces, tenía razón el Señor al confundir al universo, o se había equivocado. Tenía razón. ¿Sabe por qué? Porque al confundirnos lo que hicimos, cada quien buscamos conforme íbamos entendiendo y compartimos entre ese grupo. Y así llegó un momento de armonía, no total, parcial, pero sí podíamos vivir juntos. Hermanos, la palabra de Dios, cuando nos muestra esta creación de la torre, nos está enseñando los sentimientos del hombre, el ego del hombre. Usted tiene idea, esos grandes arquitectos que han creado cada uno de estos edificios, no tiene idea de cómo se siente, ¿no? Si usted que apenas hace un pan dulce en la casa, celebra y le lleva a todos los vecinos, solo a usted le gustó, al vecino no, pero usted está contento. Pues así también es nuestro Padre Celestial. Él ha creado el mundo, ha creado el universo, ha creado el hombre, ha creado los lenguajes. Hermanos, los que Dios busca es que lo adoremos en espíritu, en verdad. No que adoremos ninguna torre, no que adoremos ninguna casa, sino que lo adoremos a Él. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en los cielos y en la tierra. Gracias te doy a ti, Padre. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por tus palabras. Gracias por la oportunidad y gracias por habernos llevado a través del mensaje de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Hoy le invito, hermano, que usted, si ha venido a los pies de Cristo. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.